Sí. Okay, a mí me está haciendo bien esto. Oye, sí, eso es parte de la terapia, porque hoy vamos a hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Llámenos, por favor, 3970-813, 3970-822 o a nuestro número de WhatsApp para leer sus preguntas. Nos acompaña ya Jonathan Camino. Él es terapeuta ocupacional de la Fundación Camino Especial. Gracias por acompañarnos de este tema que también lo habían pedido a través de nuestro número de WhatsApp y es un gusto siempre complacer a nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. La primera pregunta, ¿qué es el TDAH? Bueno, los niños que tienen, las características de los niños que tienen un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, podríamos decir que son patrones persistentes en la inatención, de hiperactividad, de la impulsividad. Entonces, por ejemplo, hablando de la inatención, son niños que no pueden, tienen dificultad en mantener permanentemente la atención. ¿Sabe cómo nos podemos dar cuenta? Como padres de familia, me parece a mí en determinado momento, una película, por ejemplo. No pueden ver una película entera. Enseguida, no sé, 10, 15 minutos y se van o la concentración... Exactamente. En la inatención, en las escuelas, por ejemplo, parece que no escuchan lo que se les está diciendo. Tienen dificultad para programar la tarea y pierden los instrumentos parciales de las mismas. Así como también se pueden distraer por estímulos externos en el ambiente. En cambio, cuando ya estamos hablando de la hiperactividad, vamos a hablar de una actividad motora excesiva. En pocas palabras, el niño que corretea. Todo el tiempo. Que corretea, se levanta del pupitre, interviene en las conversaciones de otros. Antes de terminar la pregunta ya te respondió. Sí, trepa, salta. Uno de los problemas. Muy con personas muy habladores. Me parece que uno de los problemas ahí puede ser que no distinguen el peligro. Sí, eso es con la impulsividad. Cuando ya estamos hablando de la impulsividad, el niño realiza una actividad sin reflexionar. Entonces, por ejemplo, puede salir corriendo, inclusive a veces cruzándose la calle sin ver nada. Entonces, por eso es importante tener en cuenta eso. Jonathan, ¿desde qué edad podemos darnos ya cuenta como padres? Y tú decías, bueno, hoy vamos a hablar solo en niños, pero también padecen los adultos. Sí, bueno, hoy día lo que vamos a hablar es cómo este trastorno por déficit de atención está relacionado con problemas sensoriales. Sensoriales. Exactamente, sí. Entonces, ¿de qué se trata? Cuéntanos. Y hay reguladores sensoriales. Exactamente, aquí tenemos unos pocos reguladores que pueden ayudar bastante en el desenvolvimiento de un niño a nivel escolar y también como en el hogar. Ahora, bueno, para empezar deberíamos tener en claro qué son los problemas sensoriales y cómo se relaciona esto bastante con el trastorno por déficit de atención o el TDAH. Cuéntanos. Entonces, bueno, para empezar, 100 años ya está cumpliendo la persona que hizo la teoría de la integración sensorial, terapeuta ocupacional. A partir de los años 60, los terapeutas ocupacionales venimos trabajando, evaluando y haciendo intervención a nivel mundial. En el Ecuador también lo estamos ahora realizando, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que primero debemos entender es cómo funciona lo sensorial, ¿ya? Por ejemplo, ahora tenemos en este momento estímulos externos sensoriales. Mueves la luz, hay música, hay olor, ¿sí? Entonces, el cuerpo recibe, lo interpreta y va a dar siempre una respuesta. ¿Sí? Entonces el problema es, vamos a pensar que cuando hay un problema de entrada, quiere decir que va a haber un problema de salida, de respuesta. Yo traje aquí más o menos para que puedan entenderme un poco más. Sí, no sé si... Ahí está, a ver. Vamos explicando entonces. Ok. Entonces vamos a imaginarnos que si entra, es como una desorganización cuando está llegando la información. Entonces la información tiene que pasar por este huequito. Entonces, como vemos... Hay tráfico. Hay tráfico en ese sistema. Entonces, no pasa. Entonces, por lo tanto, va a haber respuestas no típicas que nosotros decimos. Entonces, lo que nosotros debemos es ayudar al niño a que organice. ¿Sí? Hay terapias para esto. Exactamente. Entonces, lo que ayudamos a organizar, y como tú puedes ver, inmediatamente el mensaje fluye. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos niños desorganizados, podemos decir que vamos a encontrar de dos tipos, son o hiposensibles o hipersensibles. ¿Cómo nos damos cuenta primero que ya tienen este problema? ¿Qué tipo de actividad? Sí, por ejemplo, vamos a pensar que un niño con hiposensibilidad, yo le pongo el volumen en 1, pero está escuchando como 10. Entonces como que siempre dice,
está muy alto el volumen, o le Exactamente. molesta. Sí, entonces Ok. ahí vamos a ir relacionando cómo genera la inatención. Ok. Entonces, por ejemplo, un niño auditivamente, Ajá. que le pongo en 1, pero él está escuchando a Como cualquier 10. persona. Diez. Ya, entonces se amplía todo eso. Imagínate. Entonces, hay niños que, por ejemplo, les puede molestar el tic-tac del reloj. No, les Y irrita. generalmente, claro, puede estar un momento, pero llega que dice, ya, basta, o sea, A mí. o el sonido de cómo está rayando el compañero de atrás. Increíble. Inclusive la voz de uno de los compañeros, porque nosotros oímos por ondas, exactamente. Ya, Pasa que a veces bien. vienen y dicen, pero solo es con la voz del profesor, o es solo con la voz del No es con compañero. todos. Sí, entonces, de esta manera, como nosotros vemos hipo hoy, Es la hiper. La hipo, en cambio, es lo contrario, me imagino. exactamente, está en 10, ¿No? Y escucha como uno. ¿Cómo? y se aparece. Entonces, sí, lo mismo pasa en todos los sentidos. Ojo. Entonces, eso podemos hablar de, por ejemplo, en el tacto. Si fuera yo hipersensible, un niño no va a tolerar la arena, no va a tolerar goma, no tolera... Esto es increíble ropa. porque todo esto son temas relacionados absolutamente con el cerebro. No necesariamente, por ejemplo, uno dice, puchas, pero es que no escucho. No, no tiene nada que ver con el sistema auditivo. Exactamente. Tiene que ver Eso con el no, cerebro y más por eso hay allá. que saber identificarlo. Tenemos una llamada, Ame. Sí, Rosa nos acompaña en la línea. Buenos días. ¿Tiene alguna consulta respecto al tema? Sí, yo tengo una a la que se diagnosticó como hace unos 5 años, desde unos 14 años. Realmente necesito a mis dos psicólogos, pero nadie me dice Rosa, que terapia es la ideal para él. Rosita, no le estamos escuchando muy bien. Si nos ayuda bajando el volumen de su televisor para poder comprender mejor la pregunta, por favor. Y hablando un poquito más fuerte, quizás. Sí, Ahí. yo tengo una amiga que en la actualidad tiene 14 años. Perfecto. Le diagnosticaron déficit de atención hace como unos 5 años y realmente hemos ido a neurólogos, psicólogos, pero nadie me ha dicho, este tratamiento le va a servir. En una ocasión me enviaron pastillas, pero puso un poquito más de atención, pero le hizo daño, bajó de peso. Entonces me parece ideal que si tienen alguna terapia para que ella pueda atender y comunicarse con sus compañeros. Se comunica bien, pero el problema es que muchas veces está como divagando, se separa del grupo y el problema. Gracias, Rosa. Jonathan. Sí, excelente la pregunta porque nosotros ahí podríamos aclarar por qué generalmente pasa eso, ¿no? Como te dije, primero, inclusive yo diría que los sentidos es la puerta de la parte cognitiva, Ajá. porque tú estás, Claro, a partir de ahí nosotros sacamos Exactamente. interpretaciones. es como que yo te pregunte ahora, ¿qué es esto? Claro. Tú me vas a dar la respuesta, pero antes tú tienes que haberlo cogido, topado, experimentarlo, y luego vas a lo simbólico y finalmente das una respuesta. Entonces, el problema es, a veces nosotros nos vamos directamente a la parte cognitiva, como tú dices, pero no estamos tomando en cuenta que puede ser un problema de entrada. Ya. Y si es que está mal entrada, va a estar mal la respuesta. Eso quiere decir, por ejemplo, que luego ojalá que terminemos de hablar de todos los sentidos, que es importante. Es, por ejemplo, si yo tuviera un problema con un niño de propiocepción, un hiposensible, que estamos hablando, tiene un problema de entrada, la respuesta va a ser que tal vez raye muy fuerte. Claro. Sí, va a rayar muy fuerte y muchas veces no tiene nada que ver con lo emocional. Que sí va a afectar después, sí, pero puede rayar y tú dices, raya muy fuerte, pero es más un factor sensorial perceptivo. Bien. Entonces eso es lo que generalmente pasa cuando llegan a nuestra consulta a los terapeutas ocupacionales, es que dice mi hijo lo mismo que dijo la señora, ha tomado medicina, ha ido al neurólogo, tiene todas las placas de todos los cerebro, estudios, sí, sí. está con psicólogo ya todo el tiempo, pero sigue igual. Ok. Es justamente la razón. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento primero deberíamos identificar si el niño tiene de estas características, si es hipo Claro, o hiper, eso es lo y primero. qué Ya. sentidos Después. están afectados. Partiendo de eso, nosotros ya podemos ayudarles a trabajar. ¿En una primera sesión ya se lo puede detectar? Generalmente vienen ya con las características que tienen, ya más o menos Ya. nosotros Ya hacemos saben. un perfil sensorial, ahí tú ves, te das cuenta de las características. Pero sigamos hablando un poco porque es más extenso. Generalmente, Arturo, ¿tú cuántos sentidos te han enseñado que tienes? Se supone que hay 5 sentidos, ¿no? Exactamente, pero en realidad tenemos 7 sentidos, 8, pero los que nosotros nos vamos a enfocar ahorita para entender un poco más a la impulsividad y al movimiento es con el sentido propioceptivo
y vestibular, que no se habla mucho, pero que en general es la parte primordial dentro de la educación que deberían saber. A ver. Entonces, el propioceptivo es el sentido que te dice dónde está tu cuerpo, si estás parado, si estás sentado, la fuerza que necesito para tomar el esfero o para lanzar. Si en este caso, entonces, como yo ya te expliqué, si yo tengo un niño hiposensible propioceptivo, ¿qué es lo que va a buscar? ¿Cómo sería? Menos volumen, por ejemplo. Claro. Sí, Le es uno. molesta el ruido. Claro, entonces el niño va a querer justamente movimiento, porque no Ya. siento en mi cuerpo. Va a tener tal vez caminar de puntillas, Ok. Sí. Ah, Y pues va a ese tener es uno de algunas los cosas síntomas. más. va a tener las posiciones a veces en las extrañas que dice que tienen los niños en los asientos. Por ejemplo, ponerse de Se cambia de un lado al posiciones, otro. puede poner de esta manera, sentarse sobre su pierna, es justamente para sentir dónde se encuentra su... Son patrones que nos pueden dar una señal. Exactamente. Exacto. En honor al tiempo, porque ya mismo vamos terminando, quisiera yo preguntarle, una vez que se identifica y empieza el tratamiento, ¿en cuánto tiempo nosotros ya podemos ver cambios significativos? Bueno, nosotros en trabajamos dos cosas. Al niño, cuando es un niño, dependiendo de los sentidos, ¿no? Si es hiposensible, hay que brindarle Ya. lo que necesita. Si es hipersensible, prevenimos, Ok. como en la parte auditiva que decíamos, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahí trabajamos y te puedo decir que los resultados es cuando el niño trabajamos con su motivación, es inmediatamente pues ver los cambios. Cuando en las escuelas también empiezan a tratar de esta manera el TDA, cuando es por problemas sensoriales, entonces el profesor se estresa menos también porque entiende que no es un problema conductual y que no es personal, sino que el niño necesita, por ejemplo, el movimiento. Ok. ¿Es genético esto Sí, bueno, se puede decir que es genético y ambiental. o aprendido? Perfecto. Exactamente. Gracias, Jonathan. Dejamos los contactos, Arthur, también para que se comuniquen directamente con Jonathan y tener esas sesiones privadas. Por supuesto que sí, es importantísimo. Muchísimas gracias por Gracias a estar con ustedes. nosotros, Jonathan. Ha sido importante. Tenemos